seguimos en el living. Tenemos el gusto de recibir a César Bianchi. Él es comunicador, periodista, escritor, fue profesor, un hombre multifacético al que conozco desde chica, porque es de mis pagos. ¿Cómo andás? Te pensaba quemar, pero lo dijiste vos. Nos conocemos de bueno, yo era niña, vos niña, un poquito, sí, un poquito más adolescente, grande. Adolescente, sí. Bueno, yo vivía en Parque del Plata en ese momento. ¿Vos eras de Parque del Plata? De Atlántida. De Atlántida. Bueno, la semana pasada, en Algo que Decir, conté que trabajé en 2 supermercados. Sí. En uno en Atlántida y en otro en Parque del Plata. Y ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos conocimos, es verdad. Y después como un poco te perdí el rastro y después te vi en la televisión cuando estuviste en Santo y Seña, pero en el medio obviamente que hubo toda una formación donde decidiste meterte en el mundo del periodismo, de la comunicación y te viniste a estudiar acá a Montevideo. ¿Lo tenías claro de chico eso? Sí. ¿Siempre supiste que querías ser periodista? Siempre. ¿Pero a quién Desde admirabas? niño, yo tenía 8 años y me juntaba con mi viejo a ver Agenda Confidencial con Never Araujo. Y miraba los debates y las entrevistas de Never a los políticos y dibujaba y tomaba apuntes. Y mi viejo pedía el diario y el primero que se abalanzaba sobre el diario era yo. Miraba televisión y quería ser el que estuviera del otro lado de la tele. Leía el diario y quería ser el que escribiera. Empecé a estudiar comunicación en la Católica y ya en primero mi sueño era escribir en El País y trabajé 10 años en El País. Después miré Zona Urbana ya en facultad y qué bueno estaría hacer eso y terminé haciendo Santo y Seña, que fue una continuación de Zona Urbana. O sea, he cumplido varios sueños profesionales. Empecé a leer revistas de periodismo narrativo y he publicado en unas cuantas de América Latina. Quise escribir un libro y ya tengo unos cuantos, o sea, he cumplido unos cuantos sueños. Está buenísimo. Y también me imagino que te ayudó eso de tenerla clara de entrada, Sí. ¿no? Saber que tu camino era ese y le ibas a dar Que no para era adelante. el fútbol, como me hubiera gustado. No, porque yo sé que sos muy fanático de Sí, Peñarol, es más, sí. escribiste un libro. Dos. ¿Fueron Uno de dos? Peñarol, el otro es la biografía del Cebolla Rodríguez. Ah, claro, ya sé. Pero uno es de los hinchas Sí, de Peñarol. sí, sí. El amor por Peñarol nace también desde De chiquito. niño, sí, de ¿Pero chiquito. tu viejo era de Peñarol? Sí, pero no fanático. ¿Y por qué te volviste fanático? Y andás No a ver, sabés. por los colores. ¿Porque querías ser vos jugador también de fútbol? Porque quería, sí, y el talento no me acompañó. A ver, ¿qué niño uruguayo no quiere ser jugador de fútbol? Pero me lo contó Echandi una vez, el 0,5% de todos los que juegan al fútbol en el fútbol llegan a primera división. O sea, no llegan ni al 1%. No, obvio. Entonces, bueno, en cuanto me di cuenta que no me daba, y siempre tuve inquietudes intelectuales. Entonces, nada, ahí tenía claro que no era ninguna de las carreras clásicas, que era comunicación. Y bueno, nada, terminé el liceo en Atlántida y ya empecé a viajar para hacer la facultad. Bien, después que terminás la facultad, que empezás a trabajar en El País, ¿se da casi de inmediato ese pase? De hecho, en cuarto de facultad hice una pasantía en Búsqueda. Y me tocó cubrir las elecciones nacionales del 99, que termina ganando Jorge Valle. O sea que, y en el 97, ya en segundo de facultad, empecé a escribir en Guambia. Bien. O sea que, y además me pagaban, entonces yo cuento que mi carrera empieza en el 97, porque recibí dinero a cambio de textos míos. Que los miro hoy y los reescribiría todos, ¿no? Ah, ¿te pasa eso? ¿Tenés ese síndrome del que veo lo que escribí y lo quiero cambiar, me quiero matar? Los primeros artículos, sí, claro. Sí. Digo, ¿cómo el editor no me corrigió esto? ¿Viste? Sí. Qué desastre, ¿cómo empezar una nota así? Sí, claro. Así que ya en segundo trabajando, en cuarto Búsqueda y enseguida de la pasantía, termina la pasantía y me llaman del País. Bien. ¿Y es tu fuerte la prensa escrita, considerás? ¿La palabra escrita? No. Es decir, todos los años que escribí pensé que sí, sobre todo cuando empecé a escribir para el exterior y cuando empecé a escribir libros. Después me dediqué específicamente a lo narrativo y me decían que era por ahí. Después hice televisión y me decían que era muy bueno en televisión, que salía bien y que tenía cojones para ir atrás de algún chanta. Y en radio me siento recontra cómodo también. Entonces yo te diría que mi zona de confort es el periodismo todo. En general. Porque además, fuera de esa zona de confort soy malo en todo. Entonces, bien. Si salgo de periodismo, soy malo en prácticamente todo. Es donde encontraste tu lugar en el mundo, Sí. al menos a nivel laboral. Sí. Ahora, hablando un poco de lo que tiene que ver con los libros, el primero cuenta historias de prostitutas uruguayas. Sí, señora.
¿Cómo es que nace en vos esa idea y cómo es que lo llevas a cabo? Porque fue también un libro que para Uruguay fue rupturista. Sí, de algún en modo. su momento. Era 2007. Simplemente yo había hecho algunas notas para El País y también para El País, para Suplemento ¿Qué pasa del País? Y también para televisión. Yo era productor periodístico de Vidas en Canal 12 y había entrevistado a varias prostitutas. Y notaba que tenían en común esas historias que eran ricas narrativamente. Es decir, que detrás de una trabajadora sexual, ya sea una prostituta VIP, como alguien que se prostituye en la calle, desde una anciana hasta una chica que recién cumplió la mayoría de edad o que de repente se prostituye embarazada, lo que tenían en común todas esas historias es que eran buenas historias, básicamente. Y los que hacemos periodismo narrativo contamos buenas historias, o contamos historias lo mejor escritas que podamos. Entonces, quise escribir ese libro porque lo busqué en librerías y no existía. Entonces dije, acá hace falta algo, claro, alguien que cuente la vida de estas mujeres. Y se lo planteé a la editorial, que no era lo que es hoy Penguin Random House, que es una gran multinacional, la más grande a nivel mundial. Les gustó, me pidieron una especie de borrador para ver cómo escribía, lo hice y me dijeron, dale para adelante. Y ahí arranqué. Bien. ¿Y te tomaste algunas libertades o es estrictamente periodístico? No, ninguna libertad. La única libertad fue mía de organizarme. Al principio entrevistaba a cualquier prostituta. Bien. Y me encontraba con muchos no, o me pedían plata a cambio. Yo digo, no voy a pagar para entrevistarte. Entonces definí perfiles. Dije, bueno, quiero tener una prostituta que haga sadomasoquismo. Quiero tener una prostituta negra, de color. Quiero tener una mujer añosa, superior a los 70 años. Quiero tener alguna que de repente lo haga siendo menor de edad o con 18, 19 años. Después que definí perfiles y fui específicamente a buscar esos perfiles, las puertas se abrieron. Bien. Pero una vez que investigo, es la historia... Es real, o sea, 100% no hay color. Es lo que está pasando. Obviamente que en el medio hubo otros libros, ya hablamos un poco el tema del Cebolla, el tema de Peñarol, hubo otro Policiales. que estuvo basado en homicidios acá Sí. en nuestro país, que también eso me imagino que debe haber sido fuerte por el hecho de entrevistar a los familiares de, los de dos esas fuertes. personas. Muertos acá nomás, y el siguiente, que si se quiere es una continuación, Valeria no pudo bailar, cuenta específicamente femicidios, mujeres muertas a manos de hombres. Y fue muy movilizante. A veces tenía que dejar pasar unos cuantos días entre capítulo y capítulo porque me acompañaba toda esa historia en los sueños. Era heavy. Claro. Por eso en el medio metía fútbol, ¿viste? Para salir un poco de eso. No, porque más hablaste con las personas, viste las fotos, capaz que fuiste a su casa, conociste su cuarto. Absolutamente. Terminás empatizando con alguien que no, en los hechos no conoces, porque falleció, porque la mataron, de hecho. Y bueno, y el último, Sugar Daddy, la trama de la Operación Océano. Increíblemente estos dos libros, tanto el de los femicidios como Sugar Daddy, expone de alguna forma el machismo en el que vivimos. Recién estábamos hablando con la vocera de la Intersocial Feminista. Vivimos en una sociedad patriarcal, machista y este tipo de cosas vinculadas con lo sexual o con el tema de la pertenencia también están como muy presentes. ¿Por qué a vos te hacen ruido estas cosas? ¿Por qué tenés ganas de escribir sobre esto como hombre? En el caso de los femicidios, porque ahí mi inquietud era netamente periodística. Yo veía que había un problema, cada vez los femicidios ocupaban cada vez más minutos en la televisión, cada vez más tinta en el papel. Es decir, bueno, acá hay un tema, no nos podemos hacer los distraídos. Y dado que ninguna mujer, y aunque lo hubiese sido, digamos, era mi interés genuino, dado que ninguna mujer había escrito un libro contando narrativamente historias de femicidios, dije, bueno, me voy a poner a investigar por lo menos un puñado de estas historias para ver más allá de lo que dejaron 2 minutos en televisión. Es decir, el interés ni siquiera es como hombre, es como persona. Bien. Es un interés como ser humano. Sí, genuino. Y además como periodista ni que hablar. Y en el caso de Sugar Daddy estaba buscando un tema ese 2020, que estábamos todos agobiados de la pandemia, no quería escribir sobre la pandemia. Y explota en Uruguay este caso, ¿no? El caso de explotación sexual de menores más grandes del país, 19 víctimas, más de 30 imputados, se decía que eran todos adinerados y poderosos. Y dije, bueno, vayamos a meternos a fondo en el expediente. Se lo propuse a la editorial, le encantó. Empecé buscando fuentes, conseguí imputados, conseguí a los abogados de una parte y de la otra, los fiscales ni que hablar, periodistas.
Pero además creo que la frutillita de la torta es que conseguí una exclusiva con la principal víctima del caso. Y bueno, lo puse a hacer así en tiempo express y en 3, 4 meses salió. Pero me lo tomé como un trabajo full time. Es un caso que obviamente no está cerrado, No. que obviamente que van a seguir las instancias judiciales, pero vos te quedaste con una sensación a nivel personal luego de todo ese recorrido de cómo fueron las cosas. Te diría que bastante acabada. No puedo ser concluyente porque además el caso está abierto, pero sí advertí una serie de matices de grises entre el blanco y el negro. Es decir, no son todos poderosos, adinerados, que están en el Olimpo de la sociedad uruguaya. Algunos sí, pero no todos. Claro, te iba a decir. Y no son todas pobrecitas santas que hicieron eso. No, ellas se metían en determinados sitios. En la mayoría de los casos buscaban engañar a los adultos, diciendo cosas que no eran ciertas, que eran mayor de edad, que iban a facultad, en algunos casos mostrando documentos apócrifos o que no eran o genuinos, pero que no eran de ellas. No dejan de ser víctimas. No dejan de ser víctimas porque son menores, hay temas de sustancias y porque también el adulto en el medio. es el que se tiene que preocupar. Exacto. En chequear que la otra persona sea mayor o menor. Pero ni tan ni muy muy. Leyendo todo el expediente, sumado a todas las entrevistas, me di cuenta que había que matizar y que no se podía hacer una lectura maniquea de la cosa. Es interesante que el libro está en librerías, digo, porque si la gente lo quiere adquirir... y ahora está muy en el tapete, ahora en marzo hay nuevas entrevistas, está la audiencia preliminar con la principal víctima y en mayo el caso tiende a cerrarse. Es decir, unos meses más y habrá un veredicto. Muchos me están pidiendo Sugar Daddy 2. En la medida que yo encuentre cosas diferenciales, que tras eso estoy, ¿por qué no? Ya vamos a estar hablando también de los proyectos a nivel de escritura que tenés, pero también tenés un proyecto en Radio Universal, en la 970, que para mí sigue siendo mi casa. Está bien. Y donde allí haces entrevistas centrales y hablas de actualidad, que en definitiva también es lo que a vos te gusta, ¿no? Sí. Y la entrevista es un lugar en donde te sentís cómodo, donde encontrás... que digan eso que vos necesitás de forma distinta, ¿no? Sí, encontré en ese género... se dio casi de casualidad. Le mandé un mail a María Noel Domínguez, le dije que tenía ganas de publicar entrevistas, me dijo, vení por acá, tomemos un café, nos pusimos de acuerdo enseguida y arranqué. Esto es en Montevideo Portal. Montevideo Portal, 2013, segundo año de Santuiseña, por eso me acuerdo. Y fíjate, el año que viene se van a cumplir 10 años de ese espacio. Ya he entrevistado más de 500 personas. Bueno, o 500 entrevistas, porque algunas los entrevisté un par de veces. Me tiene muy gratificante ese espacio que se publica los jueves. Y la entrevista política de 970 Noticias es más política, pero intento que no por eso sea cartonada, digamos. Intento no entrevistar al tipo de traje y corbata, sino a la persona. ¿Y cuál es tu técnica como entrevistador? ¿O es algo innato que está en vos y lo dejas fluir? No, a ver... Empaparme, estar informado. Eso sí, bueno, básico. Tratar de ser el termómetro de la gente. Es que te voy a caer en lugares comunes, porque te pasa a vos también seguramente. Tratar de hacer las preguntas que del otro lado quieren que vos le hagas a la persona. Y tratar de sacarlo de los lugares comunes. Bueno, esto ya lo dijo acá. Busquemos una respuesta distinta. Pero está bien, eso sí. Pero no me va a decir que... Claro. Intentar desestabilizar un poco al entrevistado, sea el palo que sea el color que sea. Bien. Y que se sienta cómodo por momentos e incómodo en otros momentos. ¿Te gusta igual ese rol, no? De incomodar un poco, de ser... No sé si no al transgresor. punto de que de toda la entrevista el tipo se sienta mal e incómodo, porque no tiene sentido para él ni para mí. Creo que una entrevista tiene que pasar por distintos climas. Momentos en los cuales se sienta a gusto, en los cuales él diga su speech y lo que tiene ganas de vender como discurso. Sí, sí. Pero también decirle, bueno, a ver, acá hay una contradicción, pero usted en tal mes dijo tal cosa, y ahora ¿cómo me puede decir esto? Bien. Distintos matices dentro de un mismo espacio de entrevistas. Bien. Tuviste un tiempo en televisión, en Santo y Seña, fue un programa que tuvo, además, sobre todo en ese momento, creo que... Los primeros 5 años. Claro, que tuvo como mucha fuerza a nivel mediático y salís de pantalla por un hecho también que... sigue ahí como siempre rondando en tu vida, que es el famoso video cuando te paran por una infracción de tránsito. Sí. ¿Crees, bueno, asumiste el error en su momento, ¿no? Sí, claro. Pero ¿crees como que se hizo una bola como demasiado grande con ese hecho, que fue una cosa puntual y sos un ser humano que te puedes equivocar como nos podemos equivocar todos? Bueno, lo dijiste vos.
Creo que vos contestaste por mí. Hay hechos y es que yo no he vuelto a la televisión y no porque yo no quiera. He estado muy cerca de varios proyectos, por lo menos se me viene a la cabeza 4, en distintos canales, pero por H o por B no se dio. No sé, cada uno sabrá. Yo me dedico a trabajar. ¿Pero considerás que tuvo que ver con eso o de repente puede ser por otra cosa? Al principio sí, los primeros 2 años sí. Ya en los últimos 2 años creo que no, que eso ya quedó atrás. De hecho, la devolución que me dicen es que ya fue, ya está. Y después de eso yo trabajé en Revista Noticias Uruguay, hace 4 años que estoy con en Universal, hace 9 años en Montevideo Portal, he escrito para el exterior, hice otra maestría, publiqué otros libros. Yo seguí adelante. Trabajé como corresponsal de France 24 para toda América Latina en Colombia. Es decir, mi vida continuó, mi carrera continuó. No, está claro. Entonces, además, las decisiones empresariales ya no me... Pero es un medio no al me que te atañen. gustaría volver. Sí, claro. Es que un yo medio me que te siento gusta. cómodo en la tele, en la radio, en la prensa. Bien. Haciendo periodismo me siento muy cómodo. Quizás mi mejor periodismo no lo hice en televisión, pero te da otra cosa, te da popularidad, te da llegada a la gente. Si a mí hoy me conocen en la calle y me saludan es por Santo y Seña, no por los 10 años que escribí en El País, porque era una firma. ¿Y qué tanto pesa en vos ese reconocimiento? Creo que como a cualquier periodista donde el ego está. Porque en realidad, en definitiva, si vos tenés una carrera exitosa a Sí. nivel personal, profesional, ¿qué te cambia? No me cambia nada. Pero es otro ingreso, la tele paga bien. Y también está esa sensación de no querer sentirme vetado. Es más un desafío personal que profesional. Es decir, pero a ver, yo ya pagué. Sí, ya pasó, digo, me equivoqué, ya aclaré fue. mi macana, me fui del canal. Después ya no depende de mí. Sí. Contame un poco del nuevo libro que estás... Bueno, en realidad es como una idea. Tengo una idea. No sé si la querés contar Sí, o la no, puedo decir. porque la estás como laburando. La puedo decir, lo que Sí. pasa es que es tan ambiciosa como onerosa, como cara, que es salir a recorrer América Latina para contar la pandemia, contar narrativamente la pandemia, qué aprendimos, qué nos dejó, recoger historias de víctimas de la pandemia y de héroes de la pandemia, ver los otros RADI, los otros moratorios que hay en otros países. Pero bueno, para recorrer toda América Latina necesito dinero y pasaría a ser mi trabajo full time en el exterior. Entonces, ¿Y pensaste también en documentarlo? Porque podría ser un buen combo. lo pensé, pero se hace que es más caro y llevar más maquinaria. Si voy yo solo con un grabadorcito y una libreta es mucho más fácil. Bien. Pero perfectamente puede ser un segundo paso. Bien. ¿Qué pasarlo aprendiste vos de audiovisual. la pandemia? ¿Qué aprendí yo? Sí. Que tenés que reinventarte, que no hay más remedio que reinventarte. Es decir, que no es que quiero reinventarme, no, es una necesidad. Como dice Andrés Oppenheimer, reinventarse o morir. Que tenés que hacerlo, que todos tenemos que hacerlo. Que la solidaridad muchas veces queda en la teoría, en el cuento, y que termina primando el sálvese quien pueda. Es una pena porque creo que si más países se hubieran unido en hacer una especie de GACH, pero a nivel gubernamental de distintos países de la región o del continente, quizás hubiéramos ganado todos o muchos más que los que ganaron. Y la importancia que hay que darle a la ciencia, que hay que darle más presupuesto a la ciencia. Sí. Si había alguna duda del 1% del PBI para la ciencia y la innovación y la tecnología, ahora no puede haber dudas. Sí. Fueron los que nos sacaron de este brete. Totalmente. Yo a veces pienso igual de todas formas que la humanidad es de memoria corta y que a veces Es que cuando es así. todo vuelve a la normalidad ya... ¿Qué era? ¿De qué hablabas? Exacto. Te olvidaste de todo lo aprendido. Sí, por eso también lo de Es documentar la pandemia. Es interesante. Para que sí. de acá 5 o 10 años O 20. o 20 se recuerde cómo pensábamos y qué dijimos y cómo reaccionamos ante esto, ante Claro. este fenómeno que es mundial. Bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, A ti. César. Fue un gusto charlar contigo, hacer un Igualmente. recorrido también de toda tu carrera, de todos los proyectos que se vienen para adelante, porque lo importante es eso, cuando uno tiene claro la determinación, la vocación y bueno, subidas, bajadas, momentos buenos, malos, eso es parte la de vida es misma. la vida misma, ¿a quién no le pasa? Exacto. Lo importante es también tener claro que tu camino es ese porque es lo que vos sentís de forma genuina, entonces a Así es. defenderlo por ese lado. Así es. Gracias por tu tiempo. A vos, Paula.